Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha generado muchísima conversación y curiosidad en los últimos tiempos, y es que vamos a desvelar por qué una figura tan querida y admirada como Anne Derzel, sí, la misma Anne que conquistó nuestros corazones en tantas producciones, tomó una decisión tan personal y, para muchos, sorprendentemente madura, la de no casarse en su momento. Y créanme, las razones detrás de esta elección son mucho más profundas y reveladoras de lo que podríamos imaginar a simple vista. Prepárense para un viaje a través de sus reflexiones, sus prioridades y esa increíble madurez que tantos aplausos ha cosechado. Si les gusta este tipo de contenido que nos permite conocer un poco más de cerca la vida y los pensamientos de nuestras estrellas favoritas, no duden ni un segundo en suscribirse a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando vídeos interesantes como este y a ustedes les asegura no perderse nada de lo que publiquemos. Vamos a empezar sumergiéndonos en el corazón de la noticia. Como saben, Anne Derzel es una de las actrices turcas más exitosas y reconocidas a nivel internacional. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en un referente indiscutible en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, a pesar de su fama y de la presión social que a menudo acompaña a las figuras públicas, especialmente en lo que respecta a su vida personal y sentimental, Anne ha demostrado una y otra vez tener una personalidad fuerte y una visión muy clara de lo que desea para su vida. La noticia de que en un momento en el que muchas de sus contemporáneas estaban dando el paso hacia el matrimonio, ella decidiera no hacerlo, abrió un debate fascinante. ¿Qué la llevó a tomar esa determinación? ¿Fue una cuestión de prioridades? ¿De tiempo? ¿O quizás una profunda reflexión sobre el significado del compromiso y la vida en pareja? Lo que está claro es que esta decisión, lejos de ser un capricho, parece haber estado fundamentada en una profunda autoconciencia y en una visión de futuro que prioriza su crecimiento personal y profesional. Y es precisamente esa madurez, esa capacidad de analizar su propia vida y tomar decisiones alineadas con sus valores, lo que ha sorprendido gratamente a muchos. Durante mucho tiempo la sociedad ha tendido a idealizar el matrimonio como el pináculo del éxito o de la realización personal, especialmente para las mujeres. Y aunque el matrimonio es una hermosa etapa en la vida para muchas personas, no es ni la única ni la más deseable para todas. Anne parece haber internalizado esto de una manera muy profunda. En varias ocasiones, y a través de declaraciones que han sido ampliamente difundidas y analizadas, ella ha expresado que su enfoque principal, en ciertos momentos de su carrera, estaba puesto en construir su futuro profesional, en explorar sus pasiones y en dedicarse a su desarrollo como artista. No se trata de que no crea en el amor o en la institución del matrimonio, sino más bien de que su etapa vital en ese preciso momento estaba marcada por otras metas. Piensen en la cantidad de energía, tiempo y dedicación que requiere una carrera como la suya. Ser una actriz de renombre internacional implica constantes viajes, rodajes largos, preparación de personajes y una exposición mediática que puede ser abrumadora. En ese contexto, añadir la complejidad de una boda y el inicio de una vida matrimonial podría haber representado una distracción o una carga que ella sintió que no podía o no quería asumir en ese instante. Su enfoque estaba en cimentar su legado, en crecer como profesional y, quizás, en disfrutar de la libertad y la independencia que su éxito le permitía. Una de las cosas que más admiramos de Anne es su autenticidad. Ella no se deja llevar por las convenciones o por lo que se espera de ella como figura pública. Ha elegido, de forma consciente, forjar su propio camino. Y en ese camino, el matrimonio no fue la prioridad inmediata. Esto nos lleva a reflexionar sobre la presión social, esa expectativa tácita de que las mujeres, al alcanzar cierta edad o cierto nivel de éxito, deben empezar a pensar en formar una familia y casarse. Anne ha desafiado esa narrativa, demostrando que el éxito y la felicidad pueden venir en muchas formas y que no hay un único modelo a seguir. Su elección de priorizar su crecimiento personal y profesional, sin sentir la necesidad de ajustarse a un guión preestablecido, es una lección de empoderamiento para muchas mujeres. Ella ha mostrado que está bien querer construir una carrera sólida, explorar el mundo, dedicarse a sus proyectos y solo cuando sienta que es el momento y que ha encontrado a la persona adecuada, considerar dar ese gran paso. Y eso, amigos míos, es una muestra de una inteligencia emocional y una seguridad en sí misma verdaderamente notables. Otro aspecto crucial a considerar es el concepto de estar-lis. El matrimonio no es solo un evento social o legal,
Es un compromiso profundo que implica una preparación emocional, psicológica y personal. Ande ha dado a entender que quizás en los momentos en que se le ha preguntado sobre esto, ella sentía que aún no estaba en ese punto de readiness, o que simplemente no era el momento adecuado para ella. Esto va más allá de tener pareja. Se trata de una sensación interna de estar preparada para compartir la vida de una manera tan íntima y comprometida. Es la comprensión de las responsabilidades que conlleva, de la importancia de la comunicación, de la compatibilidad a largo plazo y de la voluntad de invertir en una relación de por vida. Al no casarse, Ande ha demostrado que no siente la necesidad de conformarse, de dar un paso por darlo, sino que espera el momento y la conexión perfecta, si es que esa es la dirección que desea tomar en su vida. Su enfoque ha estado en construir relaciones sólidas y significativas, sean del tipo que sean, y en asegurarse de que cualquier compromiso importante sea una decisión tomada desde la plenitud y la seguridad, no desde la obligación o la prisa. Además de todo esto, es importante recordar que la vida de Ande Ercel ha estado marcada por una exposición pública muy intensa desde muy joven. Haber navegado por ese mundo con sus altibajos, con sus presiones y con la constante mirada de los medios, sin duda ha forjado un carácter fuerte y una gran capacidad de discernimiento. Ella sabe lo que quiere y, lo que es más importante, sabe lo que no quiere. Su decisión de no casarse en determinado momento no significa que no valore las relaciones profundas. De hecho, su relación con su hija es un testimonio de su capacidad para el amor y el compromiso en su forma más pura y significativa. Y respecto a las relaciones de pareja, siempre ha sido discreta, pero también ha dejado entrever que busca conexiones auténticas y basadas en el respeto mutuo y el crecimiento conjunto. El matrimonio, para ella, quizás no es el único camino para experimentar estas conexiones. Ha demostrado que se puede amar, comprometerse y construir una vida plena sin necesidad de la formalidad de un anillo. Esta forma de pensar, esta capacidad de priorizar su propio bienestar y sus propios objetivos, es lo que ha llamado la atención y ha sido interpretado como una muestra de una madurez impresionante. En un mundo donde las redes sociales y la constante comparación pueden llevar a muchas personas a sentir que deben seguir ciertos hitos en momentos específicos, Ande nos recuerda que cada vida es única y que no hay un cronograma universal para la felicidad o el éxito. Ella ha tomado las riendas de su narrativa personal, enfocándose en lo que la hace feliz y realizada, y eso es algo verdaderamente inspirador. Ha demostrado que la vida de una mujer exitosa y reconocida no tiene por qué seguir un guión preestablecido. Puede ser una historia de logros profesionales, de exploración personal, de maternidad plena y de relaciones significativas, todo ello sin que el matrimonio sea el punto de partida o de llegada obligatorio. Incluso su forma de abordar las preguntas sobre el matrimonio en entrevistas ha sido siempre respetuosa pero firme. No ha evitado el tema, pero tampoco se ha sentido obligada a dar respuestas que no resonaran con su verdad interna. Ha sido sincera sobre sus prioridades y ha comunicado su visión de la vida de una manera muy clara y elocuente. Esto, para muchos, es la verdadera definición de madurez, la capacidad de conocerse a uno mismo, de tener la valentía de ser auténtico y de tomar decisiones que estén alineadas con los propios valores independientemente de las expectativas externas. Su decisión de no casarse en su momento no fue una negación del amor o del compromiso, sino más bien una afirmación de su propia autonomía, de su camino individual y de la importancia de vivir la vida en sus propios términos. Y francamente eso es algo que todos podemos aprender y admirar. En resumen, la decisión de Ande Ercel de no casarse en su momento, y las razones detrás de ella, nos hablan de una mujer que ha priorizado su crecimiento personal y profesional, que desafía las convenciones sociales, que valora la autenticidad y que ha demostrado una madurez impresionante al tomar decisiones alineadas con su visión de vida. Ella nos recuerda que no hay un único camino hacia la felicidad y que cada persona tiene el derecho y la capacidad de forjar su propio destino. Su enfoque en construir una carrera sólida, en disfrutar de su independencia y en priorizar su bienestar, lejos de ser una falta de compromiso, es una muestra de una profunda autorreflexión y de una inteligencia emocional que la ha llevado a tomar decisiones sabias para su vida. Y así, amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado las fascinantes razones detrás de la decisión de Ande Ercel de no casarse en su momento, una elección que, como hemos visto, está cargada de madurez, autoconciencia y un enfoque claro en sus prioridades. Hemos hablado de cómo ha desafiado las expectativas sociales, de la importancia de su crecimiento profesional y personal, y de la autenticidad que la caracteriza. Espero que hayan encontrado este análisis tan intrigante e informativo como yo.
Realmente creo que su historia nos deja muchas lecciones valiosas sobre cómo vivir nuestras propias vidas de una manera más auténtica y alineada con nuestros valores. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan mucho para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les pareció la madurez de Ande? ¿Creen que la sociedad ejerce demasiada presión en temas como el matrimonio? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y ahora, si disfrutaron de este contenido y quieren ver más vídeos como este, que nos ayudan a entender mejor a las figuras públicas que admiramos y a reflexionar sobre nuestra propia vida, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también admiran a Ande o que podrían beneficiarse de estas reflexiones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos algo nuevo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.